Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en este segundo día de trabajo del quinto coloquio de investigación educativa en nivel medio superior, nuevas habilidades para el futuro de la educación. Les recordamos que pueden dar seguimiento al programa de este coloquio a través de la aplicación del mismo, Coloquio de Investigación Educativa en nivel medio superior, disponible para iOS y Android. Esta mañana, aquí en México, ya tarde allá en España, me da mucho gusto presentarles a nuestro conferencista de este día. Él es el doctor José Antonio Torres González, de quien me permito leer una breve semblanza de su trabajo. Es licenciado y doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de la Universidad de Jaén, imparte docencia en los grados de Educación Primaria, Infantil y en diferentes másteres. Director del Grupo de Investigación DIEA de la Universidad de Jaén, director de la Revista Internacional de Educación Inclusiva, coordinador de programas de doctorado en diferentes países de América Latina, así como asesor de diferentes organismos internacionales. Sus líneas de investigación se centran en la formación del profesorado en contextos de diversidad y la organización de instituciones educativas para la inclusión social y educativa. Ha dirigido 127 tesis doctorales y escrito más de 100 libros y artículos. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay y el día de hoy tenemos el honor de que nos comparta la conferencia La inclusión educativa y social en tiempos de pandemia, una mirada holística. Bienvenido, doctor. Adelante con su presentación. Gracias. Muy bien. Buenas tardes aquí. Buenos días en Monterrey, en México. Un gusto poder estar de nuevo en contacto con esa ciudad a la que yo quiero mucho porque suelo ir con frecuencia por allí, a la Escuela Normal Superior de Especialización, Humberto Ramos Lozano, donde asisto desde hace ya casi 15 años a los congresos sobre educación inclusiva, ¿verdad? Bien, por tanto, quiero compartir con todos ustedes hoy algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre el papel de la educación inclusiva en estos tiempos de pandemia desde una perspectiva, desde una visión holística o global, ¿verdad? Bien, en primer lugar, sí, voy a hacer algunas reflexiones iniciales, ¿verdad? La primera es que nos encontramos actualmente ante una situación excepcional que nunca antes habíamos vivido. Y por tanto, esta situación ha puesto de manifiesto muchas dificultades en todos los sistemas estatales, pero especialmente en el sistema educativo. Nos hemos enfrentado y seguimos enfrentándonos a una situación de incertidumbre, de dudas. Y por tanto, la comunidad educativa en este tiempo y aún todavía ha tratado de ofrecer la respuesta más adecuada a su alumnado.
Según el informe UNESCO del 2020, más de 200 países se han visto afectados por el cierre de las instituciones educativas. Esto ha supuesto la implicación o la afectación a más de 1.570 millones de estudiantes de todo el mundo y casi el 92% de toda la población estudiantil. Y se ha alertado de que esta situación de dificultad y desigualdad del alumnado con discapacidad y en contextos de vulnerabilidad socioeconómica le ha afectado sobremanera. Por eso yo siempre digo que en este momento corren vientos de exclusión. Por tanto, sabemos que la educación a distancia se ha implantado en todos los hogares de la noche a la mañana y ha supuesto un gran esfuerzo, ¿verdad? En principio teníamos muchos problemas, las conexiones, las redes, en todas las localidades no había red, cómo podían acceder los alumnos, la intervención de la familia, o sea, una cantidad de situaciones que supusieron un esfuerzo y siguen suponiendo un esfuerzo titánico, ¿verdad? Y claro, esto nos ha hecho pensar que las desigualdades que normalmente ya existen en todos los sistemas educativos, sean de tipo institucional o social, con la entrada de la modalidad digital de enseñanza-aprendizaje se han, digamos, agravado aún más, se han creado más brechas. En la última reunión que hubo aquí en España de equipos directivos de centros educativos, nos decían que había mucha disparidad de herramientas que cada docente utiliza para acceder a ese, digamos, universo informático. Y nos dimos cuenta de que no estábamos preparados y que toca construir herramientas para la no presencialidad. Fíjense que hace un año estos programas por los que estamos hoy comunicándonos como Teams o Zoom o Google Meet, nos hemos convertido en unos anfitriones diarios de esta plataforma, ¿verdad? Antes no lo hacíamos. Quien no lo había hecho nunca ahora lo ha tenido que hacer. Y claro, en ese sentido hemos detectado algunas dificultades importantes. La primera de ellas es el acceso a recursos tecnológicos para estar conectados al centro educativo. Centro, universidad, colegio, lo que sea, ¿no? En principio teníamos, todas las universidades tenemos muchos recursos tecnológicos, pero las conexiones con los hogares, con las diferentes ciudades o pueblos han sido difíciles, precisamente por las dificultades de acceso a Internet, porque en algunos sitios no había acceso a Internet. Una tercera cuestión importante es la falta de accesibilidad cognitiva. Si podemos acceder a las redes sin entender o comprender lo que allí pone, pero la accesibilidad cognitiva en los entornos digitales es mucho más complicada. El apoyo específico que muchos alumnos tenían para el desarrollo de las tareas desaparece. Y, por supuesto, al estar los niños en casa, surgen muchos cambios en la convivencia familiar. Por otra parte, al estar en casa, muchas de las prestaciones que da el Estado, como comedores escolares, ayudas sociales, médicas y tal, también desaparecen porque están vinculadas a la asistencia presencial. Y aparece también un problema importante. Los riesgos de seguridad en la red dan lugar, sobre todo en personas con discapacidad, a mayor vulnerabilidad. Y un aspecto importante, que los profesores tenemos una escasa formación, lejos de lo que es la utilización de Word, PowerPoint, etc. Claro, ante estas dificultades necesitamos apoyarnos en una educación inclusiva que promueva la equidad para todos. No solo ya la igualdad de oportunidades, sino la equidad. Claro, ¿desde dónde nos podemos situar desde el punto de vista epistemológico y de la investigación? Ustedes conocen que en el ámbito de la educación inclusiva, la educación especial antiguamente, nos centramos en un modelo más de carácter médico
en el que el foco de atención giraba en torno a la discapacidad de la persona, ¿verdad? Y a las barreras culturales y del entorno. En la actualidad nos centramos más en un modelo social de la discapacidad holístico, luego explicaré en qué consiste, es decir, que hay que verlo desde todos los prismas que afectan a la educación, es decir, no solo en el ámbito curricular, sino en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito organizativo, en el ámbito de la formación de los profesores. Por tanto, el modelo social lo que explica, de alguna forma, son las problemáticas vividas por las personas con discapacidad en relación con los entornos y las culturas que los discapacitan. No se niega desde esta perspectiva o desde este modelo social la importancia que tiene una intervención individual con un niño, médica, rehabilitadora, educativa o laboral, pero sí centra su atención no en la discapacidad de la persona, sino en el empoderamiento de una inclusión, una sociedad que ha sido construida por personas sin discapacidad para personas sin discapacidad. La sociedad se construye por personas sin para personas sin. El problema viene cuando tenemos personas con. Claro, este modelo social se caracteriza por considerar a la persona a partir de tres dimensiones fundamentales. Una, el cuerpo, el que más que identificar si anatómicamente está de acuerdo con la norma, debemos estar por descubrir qué habilidades y qué capacidades tiene una persona para potenciarla. El entorno inmediato, la familia, las actitudes, los sentimientos, los procesos de socialización, la parte, digamos, más emotiva, es un factor importante para la inclusión. Y por último, el medio que nos rodea, ¿verdad? Porque el medio es el que tiene la mayor cantidad de oportunidades en medio de equidad y eliminación de barreras. O, al contrario, como un portador de riesgos para realizar acciones preventivas. Por tanto, el modelo social lo que pretende es evaluar cómo interaccionan estos elementos para incluir educativa y socialmente. Bien. Tendríamos que pensar o reflexionar sobre tres dimensiones que efectivamente hay en el ser humano. La individualidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Cómo pienso? Es la capacidad que tienen las personas para conocerse a sí mismos. La individualidad, nuestra identidad personal. Pero después, como somos seres sociales que nos relacionamos unos con otros, tenemos que ver qué capacidad tienen esas personas para relacionarse con los demás y participar. ¿Cómo puedo ser tenido en cuenta dentro de esa mayoría no discapacitada? Es lo que se llama la dimensión social o la sociabilidad, nuestra identidad social. Pero además existen las políticas públicas, los mecanismos jurídicos de todos los estados y gobiernos en el que se exigen derechos y obtenerlos conlleva que han de ser reconocidos desde el punto de vista legal. ¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad individualmente y como colectivo social? Por tanto, una primera reflexión después de este primer punto de iniciación. Yo entiendo que el concepto de persona discapacitada puede devenir en su significado literal de persona que es discapacitada a persona que está siendo discapacitada por un entorno cada vez más discapacitante. Y ahora lo vamos a ver cuando hablemos de los entornos. Y una segunda reflexión. Nos encontramos en la actualidad ante una visión de la inclusión educativa y social que entiende que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino el resultado de un complejo conjunto de condiciones que están y se agravan en el entorno social. Por tanto, el eje fundamental sobre el que giraría nuestra acción sería analizar las características de ese entorno y no
simplemente las características del funcionamiento anatómico de una persona, ¿verdad? Los avances en la investigación hoy se centran en identificar de qué manera la sociedad está incapacitando a las personas más que los efectos que estos puedan tener sobre las mismas. Bien, miren en ese gráfico cómo los entornos, los tiempos de pandemia, los entornos pueden volverse accesibles o no accesibles. Sabemos ya desde hace tiempo que hay un gran avance social, es decir, se aceptan las diferencias que existen entre los seres humanos. La diversidad es algo que vemos cotidianamente. No hay dos personas iguales, como tampoco hay dos tormentas iguales, ¿verdad? Ni dos gemelos univitelinos son iguales. Por tanto, existe esa diversidad humana que nos lleva de alguna manera a ver personas diferentes una de otra. En cambio, cuando el entorno se diseña bajo el rasero de la normalidad antropométrica, mental y funcional, y no en función de las necesidades, capacidades de las personas, entonces se producen no diferencias, sino desigualdades, ¿no? Esa dimensión, digamos, y de identidad personal, nuestra identidad propia, nos lleva a que somos personas diferentes una a otra. La sociabilidad nos lleva a desigualdades entre uno y otro, ricos, pobres, en función del contexto, ¿verdad? Por tanto, no son las personas las que tienen que adaptarse al entorno, sino que es el entorno el que ha de ajustarse a esa población. De ahí que entramos en ese carácter social de la accesibilidad. El problema no es la diferencia funcional de las personas, sino los entornos discapacitantes. Claro, por el contrario, buscar un entorno accesible que esté basado, obviamente, como he dicho antes, en esa dimensión o marco legal, es lo que nos indica que las condiciones que deben de cumplir todos los productos, todos los servicios para ser utilizables por la mayoría de todas las personas en condiciones de seguridad. Por tanto, ahí hablamos de esa accesibilidad universal y del diseño para todos. Concebir el medio teniendo en cuenta la diversidad de necesidades de la ciudadanía para evitar procesos de no discriminación y sí de igualdad de oportunidades. Tenemos que tener en cuenta que los derechos y libertades de las personas son universales, aquí en España, en México o en cualquier sitio. Por tanto, vamos hacia esa situación de entornos accesibles. Fijaros que es tan simple como yo recientemente estaba en un congreso y había un alumno en silla de ruedas, pero el salón para subir arriba a la mesa presidencial tenía una escalera enorme. Este señor en silla de ruedas no podía subir al estrado porque el entorno no se lo permitía. No es que estuviera discapacitado por estar en una silla de ruedas, sino que el entorno le hace imposible el acceso. Bien, claro, por tanto, que aquí, en este entramado terminológico que yo pongo en el contexto de pandemia, hemos visto que se han producido, a través de esos vientos de exclusión, una brecha social. Además de la brecha digital, personas que acceden o no acceden a la red, personas que, claro, si no tienen luz no pueden tener acceso a la red, o no existe la red en donde vive, o no la pueden pagar económicamente. Pero aparte de eso, comienza también un proceso de brecha social. Y ahí intervienen muchos factores, la propia comunidad y la familia, los procesos de participación, la formación nuestra como profesionales, cómo se organizan y qué responsabilidades tienen las personas en las instituciones educativas, cómo se ha desarrollado un liderazgo pedagógico en los centros. Todo eso dentro de ese entramado de lo que conocemos como innovación, cambio, reforma o mejora, que aunque aparentemente parecen ser lo mismo, no son iguales.
Bien, por tanto, la primera cuestión a resolver sería cómo profundizamos en esos referentes sociales y culturales de la diversidad, ¿verdad? Entonces, claro, profundizar en esos cambios nos lleva a que en esta situación de pandemia se han agudizado las diferencias y las desigualdades. Es decir, ha habido como una especie de asimetría, las dos caras de una misma moneda. Ha habido asimetrías sociales y educativas, personas que han podido acceder a la red y personas que no. Asimetría en el ejercicio de los derechos humanos, acceso a las tecnologías de la información, etc. Por tanto, las respuestas en este momento pasan por tratar de eliminar o reducir al máximo la explotación y la desigualdad y promover valores como la justicia social, la igualdad y la participación. Y en este proceso hay cuestiones de tipo ético que están relacionadas con el ámbito axiológico de los valores, ¿verdad? La equidad, los derechos de todos, pero también hay cuestiones políticas sobre quién toma las decisiones sobre lo que hay que hacer, que muchas veces no somos nosotros los profesionales, son los propios gobiernos los que nos dicen lo que tenemos que hacer. Por tanto, esto implica que tenemos que replantear el papel de la escuela en una sociedad que sea más respetuosa con las diferencias. Es decir, replantear la teoría y la práctica de la igualdad de oportunidades. En definitiva, repensar qué estamos haciendo en la educación. Y efectivamente, la educación inclusiva sí ha propuesto y sigue proponiendo retos y ejes de actuación. ¿Qué objetivos pretendemos alcanzar? El primero es el de la equidad, es decir, el acceso, la permanencia, la no discriminación por raza, acceso, etnia o religión, la ideología, el género, los estatus sociales. Pero hay una cuestión también importante que se promueve, la autonomía de los centros. Descentralizar en esas cuestiones que yo he dicho, políticas, las competencias educativas, curriculares y organizativas, dando una mayor autonomía a los centros para que puedan resolver las problemáticas que se presentan. Y, por supuesto, eficiencia. Es decir, que podamos rentabilizar los recursos de los que disponemos mediante un proceso de buena gestión de los equipos y liderazgo de los equipos directivos y con procesos de evaluación adecuados a la época. Y por último, la cohesión social, sociabilización y ciudadanía frente a procesos de globalización, es decir, cooperación frente a competencia. Esos serían unos ejes nucleares que propone la educación inclusiva. Bien, claro, la inclusión es una cuestión que va más allá de lo educativo. Por eso yo pongo en ese gráfico la educación inclusiva en un cilindro más pequeñito y en la inclusión social en otro más grande, ¿verdad? Porque la inclusión educativa, al final, como bien dicen los procesos de socialización en la educación, sociología de la educación, el final de la educación no es otro que la inserción social de todas las personas en el mercado laboral y en la participación de la comunidad. Pero cuando hablamos de inclusión, por tanto, surgen dos conceptos nuevos. Uno, el de comunidad, comunidad de aprendizaje o comunidad profesional de aprendizaje y la participación. Y por tanto, la inclusión lo que pretende en estas dimensiones, con una primera dimensión fundamentalmente, es incrementar la participación de las personas en el currículum, en la cultura y en la comunidad. En segundo lugar, que seamos capaces de diseñar contextos y escenarios de aprendizaje inclusivo, valorar a todas las personas como son y valorar la diferencia, entender que la inclusión no es un proceso que ha acabado, no es un estado, ya somos una escuela inclusiva, eso no existe, es un proceso siempre inacabado. De ahí que desde la perspectiva institucional tengamos que reestructurar constantemente las escuelas y las instituciones educativas para lograr esa inclusión. Por tanto, en tiempos de pandemia necesitamos
como reto importante una profunda transformación del currículum, el poder generar y realizar procesos de cultura colaborativa, una buena formación del profesor, y me refiero a la formación del profesor tanto en la formación inicial como en la formación permanente o el desarrollo profesional. Claro que a veces las personas que ya estamos trabajando en la escuela o en las instituciones educativas, casi siempre decimos, bueno, pues que me formen. Eso sería la formación permanente, que me formen, si quieren que yo dé respuesta en este tiempo de pandemia, algo pues que el gobierno, la Secretaría de Educación, pues que me forme. Pero hay otro contexto más ligado a lo que es el desarrollo profesional del docente, que es el que quiero formarme. Es decir, yo soy el director de mi propia formación. Que me formen es algo que viene del exterior, quiero formarme es algo que sale de mi interior. Por tanto, tendríamos que buscar ese compromiso con el cambio a través de organizaciones que aprenden. Y las organizaciones aprenden porque las organizaciones están compuestas de personas. Y si las personas aprenden, las organizaciones también. Es decir, tendríamos que ir hacia una comunidad profesional de aprendizaje. Y en ese sentido, hay alguna serie de pautas. Por ejemplo, la primera fundamental es el fomento de la cultura colaborativa. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace mi compañero o compañera? ¿Cómo puedo diversificar estrategias y herramientas a través de esa colaboración, de lo que me aporta uno y otra? La relevancia que tiene el diseño universal de aprendizaje, del que ahora voy a hablar un poquitín más adelante. Cómo fortalecer y potenciar las redes de apoyo y generar sistemas de acompañamiento pedagógico a distancia. Porque cuando están los alumnos presencialmente tenemos estructuras de apoyo aquí en España, de apoyo interno y externo, pero ¿cómo lo generamos a distancia? Y por último, fortalecer de alguna manera todos los vínculos que existen entre la familia y la escuela. Bien, para eso, por eso le llamaba un enfoque holístico, tenemos que intervenir de esa manera global, holística, sobre todas las dimensiones que afectan al sistema educativo. Porque estamos acostumbrados generalmente a intervenir sobre esta dimensión, el currículum. Vamos a cambiar el currículum, vamos a adaptar el currículum, adaptaciones significativas. No. Porque también hay que intervenir directamente sobre cómo realizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí estamos nosotros también, no solo los alumnos. Pero también cómo están organizadas las estructuras en la escuela o en la comunidad educativa. Y cómo es nuestra formación. Todo eso, desde esa perspectiva holística, teniendo como eje nuclear lo que es una comunidad de aprendizaje en la que todos podemos participar para lograr la inclusión. Voy a empezar por la primera parte, el currículum. Esta primera cuestión desde la dimensión holística que estamos hablando. Bien. Tenemos hoy día realmente la gran oportunidad de construir un currículum para la diversidad y la equidad. Es decir, podemos diseñar un currículum que facilite el aprendizaje de todas las personas desde sus propias características, desde esa dimensión individual que hablaba al principio. Y podemos diseñar para garantizar la igualdad de oportunidades. Fíjense en ese esquema, que es como una especie de subconjuntos matemáticos, y donde lo común, que está en color azul, lo común es para todos. Lo distinto, pero dentro de lo común, esto es lo importante, no otro currículum, sino dentro del mismo currículum común, puedo utilizar algo distinto para algunas personas, metodologías diferentes, recursos diferentes y estructuras organizativas diferentes. Pero también puedo, dentro de lo común, diseñar lo individual para una persona, lo que conocemos como la personalización del aprendizaje. Por tanto,
Lo más importante en este proceso de diseño es partir de lo común para todos, para hacer algo distinto dentro de lo común y algo individual dentro de lo común. Es decir, quiero decir con esto que mientras unos alumnos están haciendo una actividad de lenguaje, todos tienen que hacer actividades de lenguaje, cada uno adaptado a sus necesidades. No que uno haga actividades de lenguaje y otros hagan otra cosa diferente, es decir, otro currículum diferente. Por tanto, entendemos que el currículum es una oportunidad única para integrar todas las necesidades de todas las personas, proporcionando una formación polivalente con un fuerte núcleo de contenidos comunes para todos, adaptados a sus necesidades, y retrasar lo máximo posible la separación de alumnos en itinerarios de formación permanente. Es decir, tenemos que facilitar las mismas oportunidades de formación como una estrategia de comprensión de las desigualdades de origen personal, social o económico. Es decir, un currículum abierto y participativo, es decir, son los procesos de adaptación, que recomponga todas las condiciones administrativas, sociales, políticas, organizativas y pedagógicas que rodean a lo que hacemos cotidianamente en nuestras aulas, de tal manera que podamos promover un nuevo modelo de escuela entendida como una comunidad de intereses de todos, de responsabilidades y de proyectos de mejora. De ahí que en este esquema os propongo también en la segunda parte, como había dicho aquí, estábamos viendo desde esta perspectiva holística el currículum, pero también tenemos que ver el modelo de estructura organizativa que planteamos, que sería este, ¿verdad? Es decir, la apertura del centro hacia la comunidad educativa. Y ahí, dentro de nuestro centro, tenemos que tener en cuenta como 4 dimensiones fundamentales. Está la gestión curricular, ¿sí? Cómo se organiza el currículum, cómo se prepara la enseñanza, cómo es nuestra acción docente desde el punto de vista metodológico y cómo evaluamos. Pero también están los procesos de convivencia escolar y de apoyo. Convivencia, apoyo al aprendizaje. También están los recursos, no solo los humanos, sino también los financieros, materiales, tecnológicos. Y, por supuesto, la visión estratégica que tienen que tener los equipos directivos como líderes, ¿verdad?, participativos, creando alianzas estratégicas con muchos centros y recabando toda la información necesaria. Bien, si nos centramos en el aprendizaje, aquí ha cambiado algo, porque generalmente o tradicionalmente en la comunidad educativa poníamos en relación el alumno, la escuela, los textos, el profesor, la familia, pero esas interacciones en tiempos de la pandemia han cambiado, porque ahí aparece la casita donde estaba el niño. Ahora ya estamos volviendo de nuevo a la presencialidad cuando es posible. Y entonces esas interacciones han cambiado mucho. Fijaros que cuando un niño estaba en casa, el adulto, que era su familia, con o sin la preparación adecuada, también se ha convertido en un agente de aprendizaje, como nosotros, para ayudar a su familia, a sus hijos. Por tanto, ahí hay una serie de interacciones importantes. Por eso, quiero destacar en esta ponencia que estoy compartiendo con ustedes hoy, la relevancia del diseño universal de aprendizaje para la práctica educativa en tiempos difíciles. ¿Qué es el diseño universal de aprendizaje? Es simplemente el diseño de actividades y materiales didácticos que permiten que todos los objetivos de aprendizaje estén disponibles para todas las personas. Y son personas que son diferentes en las habilidades para ver, observar, sentir, para moverse, para escribir, para todo. Por tanto, lo que prima y es fundamental que en ese diseño universal para todos podamos flexibilizar el currículum para reducir todas las barreras. Y fundamentalmente el diseño
universal de aprendizaje se relaciona con los avances de la neurociencia. Es decir, se reconocen 3 redes neuronales en nuestro cerebro: redes de reconocimiento, redes estratégicas y redes afectivas. Vamos a ver en qué consisten ahora un poquito más adelante, ¿no? Tanto ese término diseño universal de aprendizaje hace mucho hincapié en que todas las personas pueden usar un determinado producto, y esto se ha aplicado en el ámbito de la arquitectura, de las empresas, en el ámbito sanitario y por tanto también en el educativo. En educación se implementa el término a partir de 2001 por la Organización Mundial de la Salud y en 2006 por la Organización Nacional de Naciones Unidas. Y fijaros, decíamos que había como 3 redes. Vamos a explicar el por qué es importante. La primera red es la red de reconocimiento, el qué del aprendizaje. Cómo se puede percibir y comprender una situación de aprendizaje. La segunda son las redes estrategias. Cómo se planifican y se realizan las tareas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la motivación e implicación, es decir, el por qué, la red afectiva. Esto lo podríamos unir con lo que se habla muchas veces hoy día sobre las competencias del saber, que están relacionadas con los hechos, los conceptos y los principios, o la competencia del saber hacer, que son las estrategias, ¿no?, que se utilizan. Y, por último, el saber ser, que es la implicación socioafectiva y la adquisición de valores por parte del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ven? Por ejemplo, trasladado a la educación, la red de reconocimiento, primera red, la red de reconocimiento, identifica en el qué del aprendizaje qué conocimientos previos tiene un alumno y busca y crea patrones de reconocimiento: sonido, imagen, tacto, gusto, olfato. Y además utiliza experiencias significativas y comprensibles. Esto implica en el ámbito educativo que a la hora de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que presentar la información al alumnado mediante soportes variados y en distintos formatos, teniendo en cuenta que el alumnado puede percibir esa información a través de diferentes vías y procesamiento de la información. A veces utilizar solo la clase magistral, el lenguaje oral, etc., pues, puede suponer para algunos alumnos algún problema en la percepción del conocimiento. Cuando nos referimos al cómo del aprendizaje, es decir, a cómo ejecutar estrategias, ¿sí?, tenemos que hacer un plan realista y seguir un plan de ejecución de acciones propio, hacer un seguimiento de qué es lo que se va logrando y dirigirse a una meta que no es otra que el objetivo. Y por último, el porqué del aprendizaje, ¿sí?, la parte socioafectiva, el cerebro afectivo, elegir, optar, implicarse, autonomía, autoconcepto, autoconfianza en uno mismo, feedback orientado siempre al proceso, reflexión sobre el proceso de aprendizaje, etc. Por tanto, tenemos que también utilizar diferentes estrategias para motivar al alumno y que esa motivación pueda facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo vamos a ver ahora después con un ejemplo. Por tanto, en la práctica, el diseño universal de aprendizaje se traduce en 3 principios fundamentales. 1. Debemos utilizar múltiples formas de presentación de los contenidos y proporcionar opciones de percepción y de comprensión en diferentes lenguajes. Usar múltiples formas de expresión y proporcionar opciones de habilidades de expresión diferentes, no solo el lenguaje oral.
proporcionar o utilizar múltiples formas de motivación, intereses, esfuerzo, autorregulación del aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Bien, esto no es bueno. Por tanto, el estudiante, el alumnado, debe participar del proceso educativo con equidad, utilizando o generando, en primer lugar, vínculos de confianza a través de las metodologías de enseñanza que podamos utilizar, priorizando objetivos a través del trabajo colaborativo, trabajar en red, es decir, adecuaciones de acceso que sean planificadas consensuadamente con el alumnado y, por último, actividades significativas a través de recursos y materiales. Ahí, fijaros que lo que os decía, en este proceso se está produciendo y se ha producido en los niños y niñas la cercanía de un adulto, que es su papá o su mamá, pero que es un mediador no especializado. Y por tanto, tenemos que trabajar de manera colaborativa para evitar esa situación. Es lo que os decía. Aquí aparece, por ejemplo, cómo el proceso de aprendizaje integrando los TIC pone en relación siempre, algo que todos los profesionales de la educación sabemos, pone en interrelación al alumno, la tarea y el contexto. Es decir, al alumno entendiendo o sabiendo cuál es su conocimiento previo, cuáles son sus estrategias cognitivas más empleadas de aprendizaje, familiaridad. Claro que hay muchas veces que nosotros, las estrategias puramente cognitivas, por ejemplo, analizar, evocar, memorizar, es algo que nosotros hacemos sin darnos cuenta. En alumnos que tienen alguna problemática, estas estrategias cognitivas hay que trabajarlas, ¿verdad? Clasificar, todas las estrategias de tipo cognitivo. Pero además, tenemos que ver cómo utilizamos la tarea, qué modalidad de input y output trasladamos en esa interrelación profesor-alumno. ¿Cuál es el nivel de complejidad y de abstracción de los contenidos? Y por último, en el contexto, ¿cuál es el tiempo disponible, la interacción social, qué tipos y grados de ayuda, el clima socioemocional, etcétera? Claro, en el momento que han aparecido las TIC, en esa relación individuo, alumno, tarea, contexto, la primera estrategia que debemos emplear, simplemente lo digo para pasar de una competencia actual que tiene el alumno, que con ciertas modificaciones puede convertirse en una competencia potencial. La primera estrategia es modificar el contexto, y lo hemos modificado, porque los niños no iban a las escuelas. Mediación, tiempo, los recursos en casa, la utilización de las TIC. Y una segunda estrategia, modificar la tarea. Hay que modificar la tarea, estructurar el contenido a través de organizadores previos, con niveles de abstracción y complejidad fáciles y una modalidad de output, ¿no? De salida de esa información. Por tanto, aprender en contextos virtuales nos lleva a poner en cuestión dos aspectos fundamentales. Una cuestión es el Internet de las cosas, eso que hacemos diariamente para entrar a ver el periódico en la red, o a ver Instagram, o a ver Facebook, eso es el Internet de las cosas. Pero no es el Internet de las personas. Cuando hablamos del Internet de las personas, hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, didácticamente organizado. Por tanto, yo siempre he querido pensar en algunas cuestiones importantes. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? ¿Controlamos nosotros las situaciones o nos dejamos controlar? ¿Las TIC realmente están a nuestro servicio o estamos nosotros al servicio de las TIC? ¿Aprovechamos sus ventajas o las despreciamos? Claro que básicamente las TIC luchan
contra algo que tienen difícil conseguir, que es la relación entre las personas, el contacto que da la presencialidad. Por tanto, aprender en contextos virtuales ha producido una serie de cambios en los roles de las personas, es decir, del docente, del tutor, del alumnado y la familia. Hemos tenido muchos problemas, porque muchos profesores decían, ¿y cómo voy a evaluar a mis alumnos? ¿Y si se copian en el examen? Claro, yo siempre les decía, mire, no se puede evaluar de igual manera en un aula presencial que a través de un medio o de una plataforma. Es imposible. Hay que cambiar las preguntas, la forma, todo, hay que cambiarlo todo. Toda la metodología y los materiales hay que cambiarlo. Y también los medios de interacción, que han podido ser sincrónicos o asincrónicos. Hemos podido estar en directo o hemos podido grabar una simulación de aprendizaje para que los alumnos la puedan ver tranquilamente en casa. Y fundamental, los recursos. Las plataformas de redes colaborativas, es decir, ¿qué están haciendo en esta universidad en Madrid? ¿O qué están haciendo en la escuela normal tal? ¿O qué están haciendo en otro sitio? Tal que podamos colaborar para ver todo lo bueno que hacen nuestros colegas y compañeros en sus instituciones. Por tanto, hay alguna serie de retos que para mí son fundamentales, tanto en el alumnado como en el profesorado. En el alumnado necesitamos que el alumno se acostumbre a la autorregulación de su aprendizaje, que lleve un control sobre su proceso y que lo orientemos hacia el producto, es decir, la motivación. Tenemos para eso que clarificarle muy bien qué es lo que tienen que conseguir. Imagínense que corriéramos una maratón y no supiéramos dónde estaba la meta, hacia dónde nos dirigiríamos. Y por supuesto, uno de los retos fundamentales es vencer la brecha digital, esa equidad de la que hablamos, de darle a cada uno lo que necesite o lo que sea necesario. Y en el profesorado, la formación fundamental y la utilización de nuevas metodologías docentes a través de procesos de innovación. Trabajo en red para relacionarse con los colegas y investigar y ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares. Por tanto, ahí aparece una cuestión para mí muy importante, que nos hemos dado cuenta de que sabíamos muchas cosas, pero en cuanto nos han cambiado el contexto de la presencialidad a la no presencialidad, nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas lagunas y muchas carencias en la formación. Desde profesores que no saben entrar en una base de datos, de profesores que no saben manejar el Google Form, que no saben. Nos hemos dado cuenta de que ha habido un problema, es decir, ha habido muchas carencias en la formación. Por tanto, tenemos que tener una reflexión los profesores sobre cuáles son nuestros sesgos docentes. ¿Cómo nos están influyendo esos sesgos a la hora de usar la tecnología en las aulas? Y no me refiero a utilizar la tecnología en la aula, a poner un PowerPoint en una sala de clase. No, eso es lo mínimo. Entonces, fijaros que la tecnología, como os decía antes, está luchando de manera muy eficaz por algo que ella no puede proporcionar, que es el contacto con los demás. Y lucha contra eso para superarlo. Se abren los ordenadores, se incrementan las comunicaciones, se intensifican las relaciones virtuales por doquier. Y como decía antes, se han hecho anfitriones en Zoom, en Google Meet y en otras plataformas, gran mayoría de profesionales que jamás habían entrado a esa plataforma y que han tenido que entrar. Por tanto, ¿qué imaginarios colectivos sobre las TIC están sobrevolando en nuestra mente como docentes? ¿Conocemos, pregunto, el profesorado actual y el futuro profesorado, la gran diversidad de herramientas tecnológicas que existen y sus funcionalidades? Podría poner ejemplos claros con un programa tan sencillo y amigable como es Word, donde en la última investigación se ha comprobado que
el 90% del profesorado, o sea, perdón, que la gran mayoría del profesorado no conoce ni un 10% del desarrollo de un programa como Word, ¿no? Es decir, que lo utilizamos para escribir, corto, pego, escribo y tal, y punto, pero tiene miles de posibilidades que no conocemos. No conocemos. Por tanto, también una cuestión importante. ¿Cómo las TIC nos permiten relacionarnos con nuestros colegas? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo aplicar lo que he aprendido de otro colega? ¿Y cómo puedo extenderlo al proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya voy a finalizar, para no cansaros mucho, y decir que la necesidad de formación y de profesionalización del profesorado es algo en lo que ahora mismo estamos inmersos de una manera intensa. Y alguna idea voy a dar. Necesitamos un docente activo, innovador, agente de cambio, que no quiera que lo formen, sino que quiera formarse. En estos momentos necesitamos con urgencia un profesorado que sea capaz de diseñar escenarios de aprendizaje significativo y online, enseñanza, aprendizaje online. ¿Cómo se diseña un escenario? Necesitamos un profesor que sea experto en trabajo colaborativo en red, que facilite un proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo integral del alumno y que sea capaz de evaluar el proceso de evaluación del alumno y que sea responsable de la mejora continua de su sala de aula y de su curso. Alguna decálogo de propuestas de la UNESCO en tiempos de pandemia, ya para finalizar. Una primera es que analicemos el tipo de tecnología con la que contamos y podamos elegir la más pertinente. Para eso hay que estar formado. Garantizar el carácter inclusivo de los aprendizajes online, que nadie se queda fuera del aprendizaje. Cuestión muy importante, proteger la privacidad y seguridad de los datos. Centrarse en los problemas psicosociales del alumno antes de impartir la enseñanza. Planificar con frecuencia el desarrollo de aprendizaje online. Proporcionar asistencia y formación al uso de las TIC. Establecer reglas de educación online que no estaban establecidas. Definir cuál es el tiempo de duración de una clase online en función del alumno y crear y combinar enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y plataformas. Creo que con una o dos es más que suficiente. Bien, a modo de epílogo quiero decir que la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, literalmente puso al mundo entero de cabeza. No hay aspecto de la vida cotidiana que haya podido salir indemne ante los desafíos y oportunidades que ha impuesto la situación de aislamiento social. La educación fue tal vez el primer sector en entrar masivamente en cuarentena y seguramente será uno de los últimos en salir. Por tanto, siempre pido que seamos solidarios con los que más sufren y más nos necesitan. Muchísimas gracias por su atención y espero y deseo que podamos debatir. Gracias. Muchas gracias por su conferencia, doctor José Antonio Torres González, desde España, que estuvo compartiendo con nosotros su trabajo, su investigación. Le agradecemos mucho su presencia y su tiempo. Y en este momento cedo el micrófono y la imagen a nuestra directora, la doctora Mariana de Luz Tobar de la Cruz, para que dirija un mensaje a nuestro conferencista y asimismo haga entrega de la constancia al mismo. Adelante, doctora. Buenos días, doctor José Antonio. Buenos días, compañeros docentes que nos encontramos reunidos en este quinto coloquio de investigación educativa. Pues agradecemos enormemente la generosidad con su tiempo, doctor, para compartir con nosotros este tema tan interesante, tan importante y desafortunadamente todavía tan poco atendido. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros este conocimiento tan vasto que usted tiene y la experiencia en este tipo de
de trabajo y de educación. Quiero proceder a hacer la entrega de la constancia y voy a leerla. Dice: la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Preparatoria 8, en coordinación con la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otorga la presente constancia al doctor José Antonio Torres González por su participación con la conferencia magistral titulada Inclusión Educativa en Tiempos de Pandemia, Vientos de Exclusión, presentada el día 12 de noviembre del 2021 en el 5º Coloquio de Investigación Educativa en Nivel Medio Superior. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, y esperemos que en algún momento podamos tener la oportunidad de seguir contando con su participación y con su colaboración en otros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a nuestro conferencista y a nuestra directora por sus palabras. Y enseguida, pues, invitamos a todos los asistentes de este 5º Coloquio de Investigación Educativa a pasar a las salas donde se estarán presentando los trabajos de investigación y las ponencias para que puedan, por favor, irse conectando. Ya las salas están habilitadas, pueden accesar desde la aplicación o desde la página web del coloquio. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor José Antonio. Estamos a la orden. Igualmente. Hasta pronto. Van a salir las preguntas aquí en el chat.